El cálculo es una parte del análisis matemático que consiste en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. El estudio del cambio de una función es de especial interés para el cálculo diferencial, en concreto, el caso en el que el cambio de las variables es infinitesimal, esto es, cuando dicho cambio tiende a cero. Desde el punto de vista matemático de las funciones y la geometría, la derivada de una función en un cierto punto es una medida de la tasa en la cual una función cambia conforme un argumento se modifica. Una derivada es el cálculo de las pendientes instantáneas de f de x en cada punto de x. Geometría analítica. La geometría analítica es una rama de las matemáticas que estudia con profundidad las figuras, sus distancias, sus áreas, puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división, volúmenes, etc. La característica fundamental de la geometría analítica es que permite la representación de las figuras geométricas a través de fórmulas. Por ejemplo, las circunferencias son representadas por ecuaciones polinómicas de segundo grado, mientras que las rectas son expresadas por ecuaciones polinómicas de primer grado. Aplicación en la ingeniería automotriz. La ingeniería automotriz es una rama de la ingeniería vehicular que agrega elementos de mecánica, electricidad, electrónica y software. La ingeniería automotriz se desempeña en el diseño de partes automotrices, así como la identificación de la supervisión del mantenimiento mecánico y eléctrico de los automóviles. En el área de la ingeniería automotriz se evalúa y se desarrollan las fuentes alternas de energía en la actividad automotriz como el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta área de la ingeniería automotriz puede desarrollarse en la industria, la parte del mantenimiento mecánico, eléctrico, electrónico y la ingeniería de proyectos que controla la producción del control de calidad en la ingeniería industrial. La influencia de las matemáticas en el área de ingeniería automotriz y diseño de autos. El análisis matemático es de gran utilidad en la ingeniería automotriz, ya que ayuda a resolver problemas, crear y fabricar nuevas tecnologías e inventos relacionados a la industria automotriz. Un ejemplo práctico es el funcionamiento de los amortiguadores en un automóvil. El uso de la ley de Hooke, la cual establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Esta aplicada en un amortiguador o suspensión de un carro en primera dimensión es importante para entender su funcionamiento. Conocer la fuerza que soporta cierto tipo de resorte es importante, pues si se aplica a algún carro la resistencia que tenga éste a una fuerza externa determinará la comodidad y la seguridad de los pasajeros a bordo de éste. Una de las principales aplicaciones de las integrales en la industria automotriz es encontrar el trabajo realizado por un resorte. El cálculo integral nos permitirá saber la fuerza necesaria a la que un resorte es comprimido, sabiendo la distancia a la que éste se redujo. Geometría en un automóvil. Los automóviles tienen dimensiones y ángulos que son importantes en el desempeño general y en la aplicación del vehículo. Cuando revisamos la ficha técnica o nos dan a conocer un nuevo modelo, hablan de dimensiones como distancia entre ejes, vía, batalla, ángulos de entrada y salida, de los cuales hablaremos más adelante. Dimensiones básicas. Un vehículo cuenta con diversas dimensiones, sin embargo, las mencionadas a continuación son básicas para comprender su funcionamiento adecuado. Largo. El largo hace referencia a la medida tomada del paragolpes delantero hasta el paragolpes trasero. Alto. El alto es la medida tomada desde el suelo hasta la cota más alta del vehículo. Ancho total. El ancho total es el que se calcula midiendo el auto, incluidos los espejos laterales. Distancia entre ejes. Es la distancia que existe entre el eje delantero y el eje trasero de un vehículo. Se mide desde el centro de las ruedas y es de gran importancia tanto para la habitabilidad como para la estabilidad en diferentes tipos de vía. Vía. La distancia entre las ruedas de un mismo eje se denomina vía. Esta inclinación es la que permite que el vehículo sea seguro. Ángulos. Existen tres ángulos primordiales que tomar en cuenta en un vehículo. Ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el que forma el suelo con una línea que va desde el borde inferior de la carrocería hasta las ruedas. Ángulo de salida. Es el que forma el suelo con una línea que va desde el borde inferior de la carrocería hasta las ruedas en la parte posterior. Ángulo ventral.
Cuando el suelo no es completamente plano, sino que forma un pico, el ángulo ventral es el que se forma con uno de los lados del pico y la línea imaginaria. El ángulo ventral depende de la distancia entre ejes y la altura libre. Capacidad de vadeo. Esta determina la profundidad que podremos enfrentar a la hora de cruzar un paso. Generalmente está dada por la ubicación de la toma de aire del motor y diversos elementos eléctricos que se pueden dañar con el agua. Aplicaciones. Como vemos, la geometría del automóvil influye notablemente en el comportamiento del vehículo. Las dimensiones se calculan de tal forma que el vehículo cumpla con los requisitos para los cuales fue diseñado. Veamos cómo incide de forma particular cada dimensión. El largo, ancho del vehículo, carga, neumáticos y tipo de suelo definen si nuestro vehículo podrá afrontar pendientes ascendentes y laterales de cierto grado antes de poner en peligro la estabilidad y volcar. Con una distancia mayor entre el eje delantero y el trasero, suele tener mejor habitabilidad que un auto con menor distancia, ya que la zona en la que el habitáculo se sitúa suele ser más amplia. En cuanto a estabilidad y a igualdad del resto de parámetros, un auto con una distancia más larga será más estable en vías rápidas, mientras que uno con distancia más corta será más eficaz al circular por carreteras de curvas. El ángulo ventral, de entrada y salida, así como la capacidad de vadeo, son valores importantes para un todoterreno, porque indican cuán pronunciada puede ser la rampa que puede afrontar sin que toque la carrocería en el suelo, en el caso del ángulo de ataque. En el de salida, indica la pendiente que puede dejar para volver a la horizontal, sin que la parte trasera golpee en el suelo. Y en sí, todas las dimensiones y ángulos que tiene el vehículo sirven para muchas más aplicaciones, tales como la facilidad de estacionamiento, amplitud de espacio interior, capacidad de carga, movilidad en la ciudad, confort en la carretera, consumo, etc.